Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Laura Feria y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la temida mastitis. Como indica el término mastitis, es la inflamación de la glándula mamaria que puede afectar a un pecho o a los dos. Y esto se debe a la retención de leche, que puede o no puede estar acompañada de infección. Es decir, que siempre que tenemos mastitis tenemos retención de leche, pero puede o no puede haber infección. Ojo, que esto es muy importante porque de esta forma vais a poder entender el tratamiento para combatirla. Entonces, ¿cuáles son los factores que propician una mastitis? Pues todas las situaciones que favorezcan un estancamiento de leche en los pechos. Por ejemplo, la separación del bebé y la madre en las primeras 24 horas de vida, horarios rígidos, tomas poco frecuentes y limitadas en el tiempo, la famosa pauta de dar el pecho cada 3 horas, un agarre incorrecto del bebé y por lo tanto una extracción ineficaz de leche, saltarse tomas, como ocurre por ejemplo cuando nos saltamos la toma de la noche y nos levantamos con los pechos durísimos, un destete rápido y no gradual, dormir boca abajo, un sujetador apretado, tener el cinturón de seguridad durante mucho tiempo y también puede ocurrir por una sobreproducción de leche. Es decir, todo lo que propicie que el pecho esté muy lleno de leche y no se vacíe correctamente. La mastitis puede ocurrir en cualquier momento de la lactancia, siendo más frecuente durante las primeras 12 semanas. Hemos dicho que la mastitis puede o no puede estar acompañada de infección. Pero esa infección, ¿de dónde viene? El mero hecho de que la leche esté retenida es un factor de riesgo, puesto que en la propia leche existen sustancias que si están durante mucho tiempo en contacto con el epitelio interno de la glándula mamaria, puede provocar una respuesta inflamatoria y complicarse con una sobreinfección. Además, existen factores externos que pueden propiciar esta infección, como por ejemplo las grietas, que son una puerta de entrada a los agentes patógenos. Poca higiene de manos, falta de limpieza de dispositivos como los embudos de los sacaleches, las pezoneras, bebés portadores de gérmenes como por ejemplo el Staphylococcus aureus, causante entre otras cosas de infecciones cutáneas, etc. Existen varios tipos de mastitis, pero nos vamos a centrar en las 3 mastitis más frecuentes que nos encontramos durante la lactancia, que son la mastitis aguda, la subaguda y la subclínica. Empezamos por la mastitis aguda. En esta mastitis aparece un malestar general, nos sentimos como una mierda, vamos, hablando. Yo creo que diciendo eso ya sabéis exactamente a lo que me refiero. Tenemos dolor articular, dolor muscular, nos sentimos como si nos fuera a venir la gripe, tenemos fiebre, pero también aparece una sintomatología local. Aparece sobre todo un enrojecimiento en zonas puntuales del pecho acompañado o no de dolor. En el momento que os ocurra esto tenéis que actuar rápidamente porque se puede complicar y aparecer incluso un absceso. Pues bien, ¿os acordáis al principio del vídeo que os dije que siempre que hay una mastitis hay una acumulación de leche, pero puede o no puede haber infección? Pues por eso es importante empezar siempre con las medidas físicas, porque eso siempre ayuda. El antibiótico puede ser necesario o no, pero las medidas físicas siempre, porque siempre que hay mastitis hay acúmulo de leche. La infección puede o no puede haber. Pues bien, ¿en qué consisten esas medidas físicas? Lo primero es vaciarse el pecho, es fundamental. Y aquí me quiero parar un poquito. Hay profesionales que no dicen vaciarse el pecho con frecuencia porque tienen miedo de una sobreestimulación de leche. Y es verdad, como hemos visto tantas veces, cuanto más me estimulo el pecho, más leche voy a producir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no damos este mensaje, si no decimos que hay que vaciarse lo máximo el pecho y no solamente un poquito, pues el riesgo que tenemos es que las mujeres, por miedo a tener esa sobreproducción de leche, no se vacíen el pecho bastante y entonces no solucionemos este problema. Y como siempre hablamos de prioridades, hay que priorizar. Entonces lo importante es vaciarse el pecho. Si después conseguimos una sobreproducción de leche ya lo solucionaremos, pero ahora lo importante es vaciar el pecho con mucha frecuencia para evitar ese acúmulo de leche. No sé si me explico.
No hay que suspender la lactancia materna, súper importante. Tenemos que seguir dándole el pecho a nuestro bebé. No les pasa absolutamente nada aunque tengamos mastitis. No le vamos a contagiar nada ni nada, ¿de acuerdo? Esto es súper importante. ¿Qué es lo que puede pasar a veces? Puede pasar que cuando tenemos una mastitis puede aumentar la concentración de sodio en la leche y le puede conferir un sabor un poquito más salado. Hay niños que ni se coscan, con lo cual siguen mamando y estupendamente, pero hay niños que sí que se dan cuenta y rechazan ese pecho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si la mastitis la tenemos en un solo pecho, pues al niño nos lo ponemos en el otro pecho siempre y le damos del otro pecho hasta que ya, digamos, pues vamos probando siempre, ¿no? Porque puede llegar un momento que ya sí empiece a tomar leche del pecho donde yo tengo la mastitis. Que no me coge el pecho de la mastitis, por eso que he dicho del sabor salado y demás, ese pecho me lo tengo que seguir vaciando. Si no es por el niño, tengo que utilizar otro método. ¿Qué utilizo? Pues la extracción manual o el sacaleche. Bien, si la mastitis, en vez de en un pecho que me voy apañando, lo tengo en los dos, y ese sabor es salado y mi bebé me lo rechaza y no quiere comer, ¿qué hago? Pues en este caso yo evidentemente me tengo que seguir sacando la leche. Si no es con él porque no quiere, porque nota el sabor muy salado y me rechaza el pecho, me tengo que sacar la leche de forma manual o con el sacaleche. Y al chiquillo le tendré que dar algo de comer. ¿Y qué le doy? Pues o le damos leche que previamente nos hemos sacado y que es una buena práctica tener siempre leche guardada por si hay algún tipo de eveniencia, y si no tengo leche, pues bueno, pues le tendré que dar leche artificial. En estos casos, como van a ser muy puntuales, de pocas tomas o de pocos días, no os aconsejo la leche de fórmula, sino, bueno, sí es leche de fórmula, pero no la tradicional, sino leche hidrolizada. Resumiendo, hay que sacarse la leche. Entonces, si el niño no quiere esa leche, pues me lo tengo que sacar de forma manual, pero siempre tenemos que intentar que esos pechos estén lo más vacíos posibles. Y al bebé o le doy mi propia leche, o si me la rechaza, tengo que utilizar otro método, o leche que ya he tenido guardada previamente, o leche hidrolizada durante poco tiempo. Y ahora la eterna pregunta, ¿qué me pongo, frío o calor? Pues las dos cosas. El frío es por excelencia un antiinflamatorio muy potente. Podéis coger, por ejemplo, una bolsa de guisantes del congelador y os lo ponéis en el pecho. Ojo, no directamente, tenéis que utilizar un pañito entre medios para que no os produzca una quemadura por frío. Lo que pasa es que tras la aplicación del frío, después es muy complicado sacarnos la leche, ya sea directamente con el bebé o de forma manual o con el sacaleche. Con lo cual, antes de dar el pecho o de sacarnos la leche, con estos métodos que os he dicho, es importante aplicarnos calor y si es húmedo, mejor. Yo aconsejo que a un pañal le añadáis un vasito de agua y lo metáis en el microondas. Tened cuidado, obviamente, lo sacáis, lo tocáis y tiene que estar caliente, pero no ardiendo, no os vayáis a quemar. Y una vez que notáis que esté calentito, os apoyáis directamente el pañal en el pecho. Recapitulando, hay que ponerse frío porque es un antiinflamatorio, pero antes de darle el pecho al niño o de sacarnos la leche de forma manual o con el sacaleches, nos tenemos que poner calor húmedo. Nos sacamos la leche y después nos volvemos a aplicar el frío. Otras medidas físicas que pueden parecer banales pero no lo son el descanso y una buena hidratación. Si tenéis dolor podéis utilizar el ibuprofeno. Es mejor que el paracetamol porque aparte de ser antipirético, es decir, que baja la fiebre, también es un antiinflamatorio y facilita la salida de la leche, con lo cual matáis 3 pájaros de un tiro. Obviamente, si sois alérgicas o no podéis tomar antiinflamatorios no esteroideos porque tenéis, por ejemplo, hipertensión o problemas renales, no lo toméis y tomad en este caso el paracetamol. Si tras 24 horas de haber empezado con estas medidas físicas no habéis encontrado mejoría o incluso os encontráis peor, entonces hay que empezar con el tratamiento antibiótico. Recordad que todas las mastitis tienen un componente de acumulación de leche, pero puede o no puede haber infección. Si tras 24 horas vemos que esto no mejora, quiere decir que hay una componente infecciosa y por lo tanto ahora sí que es cuando tenemos que empezar con el tratamiento antibiótico. Antes no. Para la mastitis, según la última evidencia, los mejores antibióticos son estos:
y es muy importante que se tomen de 10 a 14 días, como mínimo 10 días, porque puede haber riesgo de recidiva, es decir, de que no hayamos eliminado por completo las bacterias y se pueden reproducir y provocarnos de nuevo una mastitis. Si os dais cuenta, el Aumentine no se encuentra entre los antibióticos de primera elección y sin embargo es uno de los más recomendados, si no el que más. Se intenta evitar porque es un antibiótico de amplio espectro, es decir, que no solo va a eliminar a las bacterias que causan la infección, es decir, las malas, sino también a las buenas, con lo cual puede alterar todavía más el microbioma de la zona y propiciar futuras infecciones. Si tras 48 horas de haber empezado con el tratamiento antibiótico no estáis mejor, sería el caso de hacer un cultivo de leche y de haceros una ecografía para descartar que haya ya un absceso. Sobre cómo se hace un cultivo de leche os dejaré un vídeo por aquí abajo en la cajita de información, pero bueno, os adelanto que es un análisis que nos vamos a hacer en nuestra leche para identificar si hay algún tipo de agente patógeno y cuál es el antibiótico que mejor nos vendría. El otro tipo de mastitis que suele aparecer durante la lactancia es la mastitis subaguda. Se llama así porque sí da síntomas, pero no son generales, sino locales. Es decir, que no vamos a sentir malestar general, dolor de hueso, dolor muscular, fiebre, sino que vamos a tener dolor y pinchazos, o sea, vamos a tener lo que son síntomas locales en el pecho. Como no da síntomas tan claros como ocurre en la mastitis aguda, el diagnóstico es más difícil de hacer. El tratamiento es el mismo que en la mastitis aguda, es decir, empezamos siempre por las medidas físicas. El vaciado frecuente, el frío, etc. Lo que pasa que en las mastitis subagudas es muy frecuente la componente infecciosa, con lo cual casi siempre tenemos que recurrir al tratamiento antibiótico. Yo en estos casos sí que aconsejo hacer un cultivo de leche porque de esta forma, antes de empezar con el antibiótico, vamos a identificar cuál es el agente patógeno que nos está provocando esta infección y así poner un antibiótico más específico. Y aquí siempre surge una pregunta: ¿por qué antes de empezar con el tratamiento antibiótico en una mastitis subaguda se aconseja hacer un cultivo de leche y en una mastitis aguda no? Pues porque en la mastitis aguda tenemos que actuar con celeridad, porque en poco tiempo se puede complicar y producirnos un absceso. En el caso de la mastitis subaguda, digamos que tenemos más tiempo, como que entre comillas podemos perder el tiempo y sí hacer un cultivo y esperar el resultado para poner un antibiótico más específico. Y por último tenemos la mastitis subclínica, que como indica el nombre no da clínica, no da síntomas, con lo que es aún más difícil de diagnosticar. Esta mastitis es típica de mujeres que siempre han tenido una buena producción de leche y de buenas a primeras, sin saber el por qué, su producción ha disminuido y es que no se sabe bien la causa y que incluso después de haber hecho la técnica de superproducción de leche, la producción no ha aumentado. Si queréis conocer en qué consiste la técnica de superproducción de leche, aquí abajo en la cajita de información os dejo el enlace. En estos casos también aconsejo hacer un cultivo de leche para identificar si hay algún agente patógeno que está provocando esta mastitis, porque como ya os digo, es muy difícil de diagnosticar. En este cuadro podemos ver las bacterias que con más frecuencia nos provocan las mastitis. Como veis, en caso de que en la mastitis aguda haya una componente infecciosa, la bacteria más frecuente es el Staphylococcus aureus. Sin embargo, en las mastitis subaguda y subclínica, las bacterias son variadas, pero si os dais cuenta, son las mismas. A diferencia de la mastitis aguda, que puede resolverse solamente con las medidas físicas sin llegar al tratamiento antibiótico, en las mastitis subagudas y subclínicas normalmente siempre hay una componente infecciosa, con lo cual casi siempre tenemos que acudir al tratamiento antibiótico. Pero insisto, siempre, independientemente del tipo de mastitis que sospechemos que tengamos, hay que empezar adoptando las medidas físicas. Y ahora la pregunta del millón: ¿tengo que tomar probióticos cuando tengo una mastitis? Hasta hoy, los estudios científicos de los que disponemos no defienden de manera clara que los probióticos sirvan para tratar el dolor del pecho o la mastitis, con lo cual no estaría muy indicado recomendarlos.
Hay estudios que dicen que ciertas cepas del Lactobacillus fermentum, aquí os lo dejo, presente por ejemplo en el Lactanza hereditatum de Angelini Pharma, es capaz de reducir específicamente algunos microorganismos como los estafilococos y que mejoran la mastitis de forma tan eficaz como lo hacen los antibióticos habituales. Pero como ya os he comentado, los resultados de los estudios que hay actualmente presentan resultados muy modestos y no cuentan con calidad de evidencia de nivel 1. Sé que mujeres que toman en concreto lactanza les va muy bien, pero claro, ahí está la eterna pregunta: ¿es un efecto placebo o realmente es eficaz? Necesitamos más estudios. Así que como profesional sanitaria que soy y que se debe a la evidencia científica, no puedo, en base a los estudios actuales, recomendar probióticos para tratar la mastitis. Y antes de terminar, no quiero que se me olvide una cosa súper importante, y es que quiero que estéis tranquilas. Sé que se pasa muy mal cuando se tiene una mastitis, pero que esto es un bache en la lactancia, ya está. Esto ni tiene por qué interferir en la lactancia, ni por supuesto tiene que conseguir que abandonéis. Para ello es muy importante rodearse de profesionales que os digan de forma correcta lo que tenéis que hacer y os den mucho apoyo. Porque sé que visto desde fuera, la mastitis puede resultar una cosa muy banal, pero sé que desde dentro se pasa muy mal. Creedme, lo sé. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil y que lo compartáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!